y voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok, genial. Entonces, vean que el propósito de esta práctica es estudiar la respuesta a la frecuencia suministrada por fuentes de tensión eléctrica en corriente alterna sobre los circuitos RC, RL y RLC. Los laboratorios pasados que estuvimos estudiando, los de régimen transitorio y los de oscilaciones amortiguadas, vean que vamos a estudiar la misma topología de los circuitos. Es igual, un circuito RC, RL o RLC. La gran diferencia de esta práctica a las prácticas anteriores es que las anteriores, recuerden que todo funcionaba en el momento en que yo accionaba un switch y además teníamos una fuente de, pues, corriente directa. Entonces teníamos una fuente de corriente directa, accionábamos un switch y veíamos cómo pasaba algo en los elementos almacenadores de energía. En esta práctica, a pesar de que son los mismos elementos, ya lo repetí una vez, resistencia, capacitores e inductores, la gran diferencia es que ahora vamos a tener una fuente de corriente alterna. Ya no vamos a tener ese switch porque ya no es necesario generar un cambio en el circuito a través de un switch, sino que lo hacemos a través de la entrada al circuito, que sería una fuente de corriente alterna. Ustedes pues ya estudiaron esto para el PDM2 y el S2, entonces creo que están un poquito más frescos con estos conceptos. Y pues si revisaron el marco teórico, pues van a encontrar lo mismo que ya estudiaron en teoría, acerca de los fasores y de cómo hay desfase entre la corriente y la tensión de la fuente. Pero voy a darles como otro punto de vista, un punto de vista un poco más práctico. Entonces voy a ir a mi fabuloso Paint, que es la maravilla del siglo XXI, y voy a mostrarles unos garabatos, pero ojalá me entiendan. Entonces, voy a hacer este ejemplo. Este es un estudiante de física 3, cualquiera. No sé, voy a hacerle la gorra para que alguno se sienta identificado. Tiene una gorra. Está feliz porque le fue muy bien en el examen. Él es un sujeto y tiene un compa. Tiene un amigo, voy a hacerle un gorrillo ahí. Que también está muy feliz porque también pasó física 3. O al menos el PM2 hasta el momento. Y voy a dibujar otro amigo por acá. Este le gusta tener un piruchillo ahí. Así se peina de piruchillo. En fin, a él no le fue tan bien en física 3. Y como estos dos son súper rajones, los dos le mandaron un mensaje a él diciéndole que pasaron física 3. Este amigo está un poco triste, va a ser lo más acongojado. Parece que tiene un mostacho, pero no. En fin, él le envía un mensaje. Voy a suponer que este mensaje es una señal de una frecuencia baja. Me voy a imaginar unos 1 kHz, no una frecuencia baja. Y es una señal. Ahí en el mensaje le está diciendo, ¿qué mier? Ahí viera, pasé el examen de física 3. Y ahí va eso en forma de una señal, es información. Hoy en día, pues cuando mandamos un mensaje, escuchamos la radio, nos metemos a internet, todo es a punta de señales. Nuestra información se convierte de cierta manera en una señal. Entonces van a interpretar que ese mensaje que le dijo es esta señal de 1 kHz. Y este otro amigo también es un rajón y le envió otro mensaje diciéndole que también pasó física 3, pero la señal de él va así, con una frecuencia más alta, unos 20 kHz. Esa es la frecuencia de esta señal. Cuando los dos envían la señal por su teléfono, ambas señales viajan por el aire y se suman. Entonces, si sumo estas dos, porque están viajando por el aire, son ondas electromagnéticas, una se une a la otra en tiempo y espacio, entonces se combina y se forma como algo así. Una señal así en el tiempo, todo esto es en el tiempo. Y pongámosle V, porque piensa que es una tensión. Entonces, cuando viajan por el aire, estas dos señales van unidas. Cuando le llegan al celular de nuestro amigo,
llega toda esta señal a la antena. Toda esta señal, la combinación de las dos. Y entonces, dentro del celular, una vez que ya le llegó esa señal, esta de aquí, el celular va a tener, piénsenlo así, de una manera muy sencilla, dos circuitos. Un circuito, voy a hacerle un cambio aquí. Un circuito RC y un circuito RL. La misma señal, esta entra a los dos circuitos. ¿Qué hace este circuito del celular? Separarle las señales. Es una especie de filtro. Este de aquí deja pasar las bajas frecuencias. Entonces, cuando estas dos señales entran a este circuito, o sea, esta señal de aquí es esta rara, cuando sale aquí en la resistencia, solo va a salir la de baja frecuencia, porque este circuito se comporta como un filtro pasabajas, es decir, es un filtro que deja pasar señales de baja frecuencia, mientras que un circuito RC en esta configuración es un filtro pasa altas, es decir, es un circuito que permite pasar solamente las frecuencias altas. Entonces aquí, después de pasar este circuito era el que le decía, este es el mensaje del estudiante 1, de estudiante 2, perdón, y este es el circuito del estudiante 1. Entonces, cuando este amigo Rajón y este amigo Rajón le dijeron que pasaron física 3, esa señal se fue al aire, se sumó porque están en el mismo ambiente, están en el mismo lugar, en el mismo momento. Esas dos señales llegaron al celular de nuestro amigo el que está triste y ese celular por dentro tenía un par de circuitos que logró separar esta señal y reconstruirla en sus señales iniciales. Por eso se llama filtro, dejó pasar únicamente una señal. Y al final, en conclusión, este fue el mensaje que le llegó del estudiante 1 y este es el mensaje que le llegó al estudiante 2, que los dos dicen, oh amigo, pasamos física 3, ¿cómo te fue a vos? Y este amigo está muy triste. En fin, la idea era que, pues, estos circuitos RC y RL me permiten separar señales según su frecuencia. Entonces, todo el laboratorio que vamos a estudiar hoy es estudiar esos circuitos y ver cómo responden a la frecuencia, qué señales dejan pasar a la resistencia y qué señales no dejan pasar a la resistencia. Vean que al final si yo mido este V son estas gráficas, que es justo la señal inicial que habían enviado nuestros amigos. Qué feos amigos, ¿verdad? En fin, entonces lo que queremos es ver cómo reaccionan esos filtros en la frecuencia. Entonces vamos a tener tres filtros. Vamos a tener un filtro pasabajas que va a ser un circuito de la forma inductor resistencia. Vamos a tener un circuito que le vamos a llamar filtro pasa altos y vamos a tener un circuito de la forma, este se llama C y este R. Y adivinen qué, también tenemos un filtro pasa banda. Que adivinen qué circuito va a ser. Exacto, el circuito RLC. Y aquí pues va la diferente entrada que le pongamos al circuito, ¿verdad? Este circuito se comporta como un filtro pasabajos, es decir, deja pasar únicamente las frecuencias bajas. Si yo hiciera una gráfica ya no en el tiempo, sino que mi eje X fuera frecuencia, para este filtro, el pasabajas, la tensión que yo observaría en esta resistencia, según la frecuencia, ya no en el tiempo, ya sabemos que en el tiempo son señales alternas, siempre son senoidales o cosenoidales. Eso es lo único que me importa, son señales alternas siempre, pero en el tiempo no me interesa, quiero saberlo cómo responde la frecuencia. Si viéramos este filtro pasabajos, la señal es así en la frecuencia y luego hace así. Bueno, se queda en cero, voy a intentar hacerlo a cero. Ahí. ¿Qué quiere decir esta gráfica?
que si lo ven a frecuencias muy bajas, vean, aquí puede estar 1 Hz tal vez, aquí puede estar 100 Hz, aquí puede estar 1000 Hz, y aquí, no sé, puede estar 2000 Hz, haciéndolo no a escala. Y aquí pueden haber frecuencias de, no sé, 10.000 Hz. 10.000 y no sé, aquí 50.000. ¿Qué quiero dar a entender con esta gráfica? Que si la señal que entra aquí es una señal de 1 Hz, la salida va a ser máxima. Este es el valor máximo. Si la señal que entra aquí es de 100 Hz, la salida también es máxima. Pero si la señal que entra aquí es una señal de 10 kHz, vean que lo que llega es 0. Entonces, por eso funciona como un filtro. Aquí le puede llegar lo que sea, mientras sea corriente alterna y de cualquier frecuencia. Pero lo que salga aquí en la resistencia va a depender de si está dentro del rango de frecuencias que permite pasar. Para un filtro pasabajos, solo pasan bajas frecuencias. Si analizamos el mismo gráfica, pero para un circuito pasa altos, la gráfica se comporta de esta manera. Donde si aquí entra una señal de muy baja frecuencia, pensemos 1 Hz, vean que lo que sale aquí en la resistencia sería 0. No pasa nada, no sale nada del otro lado. En cambio, si entra una señal de, por ejemplo, 20.000 Hz, pongámosle 10.000, 10.000 Hz, que es 10.000 Hz, es esta de aquí. Y vean, esa señal aquí a la resistencia sí llega máxima. Y de ahí en adelante vean que casi todas las demás señales que sean de más alta frecuencia llegan con el voltaje máximo, la tensión eléctrica máxima a la resistencia. Por eso se le llama filtro pasaltos. No importa, no me importa lo que haya aquí en esta señal. O sea, yo quiero saber cómo se comporta el circuito gracias a estos elementos. Y esto es lo que llamamos nuestra salida, justo en la resistencia. Entonces vean que esta forma es una forma que solo deja pasar las altas frecuencias, las bajas no. Ahora analicemos el último circuito. El último circuito que vamos a analizar es el que es un circuito RLC en la frecuencia, que también le llamamos filtro pasabanda. Si analizamos esta gráfica, esto sería como algo así, que creo que ya la hemos visto en teoría, algunos pues, que estuvieron conmigo la vimos para entender el radio. Y pues este filtro pasabanda se llama así porque hay una banda de frecuencias que deja pasar. Vean que si al circuito le entra una señal, digamos, de 1 Hz, pasa a 0, ¿lo ven? Está el 1 Hz aquí. Si le entra una señal de 50 kHz, de 50 kHz es aquí, digamos, y le pasa aproximadamente 0. Pero vean que si es una señal de cualquier frecuencia que esté aproximadamente entre 1000 y 10.000, que sería como de aquí hasta aquí, vean que cualquier frecuencia que yo tome en todo este rango pasa con una buena señal. Voy a hacerlo así, aunque no me haya quedado muy bonito esa gráfica, pero lo que quiero dar a entender es que cualquier frecuencia que entre aquí, que sea dentro de este rango, sí va a llegar a la señal de salida, aquí, al VA, que siempre es en la resistencia. Entonces este filtro pues se llama pasabanda, porque va a haber una banda de frecuencias, un rango de frecuencias que sí pasan, ya no solo las altas y las bajas, sino puede ser un intermedio. Entonces esos son los 3 circuitos que vamos a estudiar. El ejemplo que hice al inicio, que fue súper tonto acerca de los maes molestándose entre sí, pues realmente lo que quería darles a entender es que así funcionan las comunicaciones. Cuando ustedes están en internet y presionan en Google fotos de perros bonitos, eso que escribieron en Google de fotos de perros bonitos, al final se convirtió en una señal que viajó hasta un servidor de Google. El servidor de Google recibió esa señal, la filtró de todas las señales que puede recibir Google y dijo, es la de esta frecuencia, es la de que viene el estudiante de Filca 3. Entonces, él quiere, por ese mensaje que me envió, me estoy dando cuenta que él quiere fotos de perritos. Entonces, le voy a devolver
una dirección en la cual hay fotos de perritos. Pero Google se pudo dar cuenta que fuiste vos el que le envió eso porque filtró tu señal de todas las demás señales que vayas a filtrar. E igual es tu número de teléfono, o sea, cuando estás conectado, por ejemplo, en un lugar, de toda la gente está llamándose entre sí y cómo todas las llamadas se conectan a alguien, ¿verdad? Esa llamada tiene que tener una dirección, pero tu antena de celular, por ser un teléfono genérico para cualquier persona, va a recibir todas las señales, pero va a filtrar todas las que sean únicamente para vos, para tu número de teléfono. Entonces, esa es la idea que quiero que se lleven con estos circuitos, que los filtros electrónicos existen y sirven para filtrar frecuencias. ¿Por qué me interesa filtrar frecuencias? Porque cualquier señal que yo utilice y la envíe por ondas electromagnéticas, la envíe por cable, que represente algo realmente, lo envío en forma de una señal senoidal o una señal que está formada por muchas senoidales. Entonces, por eso analizamos en corriente alterna. Y esa sería la idea. Entonces, ya vimos para qué pueden servir estos circuitos, para filtrar. Obviamente estos circuitos son los más primitivos que hay, ¿verdad? Pero estamos en física general 3, no estamos en circuitos 2. Entonces, son unos detalles, se llaman filtros pasivos, estos. Y lo que vamos a hacer en el laboratorio es obtener cada una de estas curvas que yo dibujé, que eran la respuesta a la frecuencia, cómo responde ese filtro o ese circuito ante la frecuencia. Así yo puedo saber qué señales puede filtrar y qué señales no filtra. Esa es la idea. Entonces vamos a ir al LTSpice, vamos a dar File, New Schematic, y vamos a construir un circuito que se va a ver igual que el que ya hemos construido alguna vez. El primero que vamos a construir es el circuito RC. Dibujan aquí, ponen la tierra, le vamos a poner aquí un label que diga vout y de valores, voy a revisar porque no me acuerdo, son 0.33 micros, 12K y la señal alterna. Entonces, 0.033 micros, 12K, y aquí le van a dar Advanced, van a poner senoidal porque queremos que sea una señal alterna, ¿verdad? Queremos estudiar el circuito ante cambios en corriente alterna, y donde lo van a cambiar principalmente es aquí, donde vamos a hacer análisis en corriente alterna. Entonces en amplitud le pónganle 5, en esto de fase no le pongamos nada, y le vamos a dar OK. Vamos a poner 0 aquí, es lo mismo que no ponerle nada, pero en la práctica dice 0, entonces pongamos eso. Ahora que tenemos el circuito, le vamos a dar Simulate, Edit Simulation Command, pero no vamos a usar esta opción que decía Transient, que recuerden, Transient era para hacer un análisis en el tiempo. Vamos a hacer esta, que dice AC análisis, que quiere decir un análisis en la frecuencia. Es un análisis en corriente alterna. Le vamos a dar tipo de barrido lineal, le vamos a dar número de puntos 30. No, tipo de barrido era por década. Perdón, aquí era por década. Número de puntos por década 30. Frecuencia de inicio le vamos a dar 1. Y frecuencia stop le vamos a dar 10.000. Y lo va a dar OK. Y lo pegan en algún lado. Luego le dan aquí en el compa que sale corriendo. Y listo. Vean que ahora en mi eje X no tengo tiempo, no tengo segundos, tengo frecuencia, que era lo que yo quería analizar. Habíamos dicho que la gráfica para este circuito era un filtro pasa altas. Entonces esperaría tener una curva que fuera del tipo así. Entonces le vamos a dar a traces, vamos a dar vout y vamos a desactivar la fase. Ahí. Y vean la forma de curva que tiene. Podemos darle aquí y le vamos a dar lineal para que se vea con volts y vean la forma de curva que tiene. Entonces vean que el V de la fuente eran 5 volts, es decir, ese era mi V máximo. Y vean que lo que pasa a bajas frecuencias, la salida en V out es de 0 volts.
o muy baja. Y luego para altas frecuencias, la salida sí es aproximadamente el máximo o el máximo. Es decir, este circuito es un circuito que deja pasar frecuencias altas. La pregunta del millón, ¿qué frecuencia se le dice alta y qué frecuencia se le dice baja? Bueno, eso va a depender propiamente del filtro y de los elementos que utilicemos aquí. Diferente capacitancia me da un filtro con diferente curva, diferente resistencia me da un filtro con diferente curva. Voy a cambiarlo una vez, solo para que lo vean y vean que la forma del filtro o el comportamiento que el filtro yo quiero que tenga va a depender de los elementos de circuito que yo elija. Por lo tanto, yo como diseñador de circuitos, pues depende de mis necesidades, elegiría esos valores. Pero vean que, por ejemplo, si yo le cambio a un K, la curva se desplazó hacia frecuencias mayores. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama frecuencia de corte, que es la frecuencia que le decimos deja pasar o no deja pasar. Para un circuito RC, esa frecuencia de corte se calcula como 2pi sobre la raíz de RC. No, vamos a ver, sin raíz era 2pi por RC. Sí, casi así se calcula esa frecuencia de corte. Sí, casi meto las patas con esa raíz. Voy a hacer un cálculo sencillo. Voy a volver al caso anterior, que es cuando aquí teníamos 12K, que era nuestro filtro inicial. Y vean que si hago ese cálculo de 1 sobre 2pi RC, por R son 12.000 por 0.033. Me da una frecuencia de corte para este circuito en específico de 401 Hz, que más o menos 400, como esto está en escala logarítmica, aquí está 200, 300, 400. Más o menos el circuito me está diciendo, de aquí para adelante se puede considerar que lo dejo pasar y de aquí para atrás considero que no. En la vida real lo elimino completamente, no, vean que pasa algo de la señal. Entonces ahí, pues si uno ya se mete en más temas de filtros, puede hacer filtros más buenos o más perfectos dependiendo de la aplicación siempre. Pero vean que más o menos de aquí en adelante ya es un buen cantidad de señal lo que le llega al circuito. Este valor corresponde siempre al 0,707 del valor máximo, que es, si lo calculo, es aproximadamente 3.5 volts. Tal vez se me corrió un poquito la regla. Vamos a ver aquí. Sí, es más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de este circuito. Este circuito es un filtro, pasa altos. Listo. Entonces, esta gráfica, ya que la tienen, le dan File, le dan Export Data as Text. Y aquí hay un tema muy interesante. Pongan mucha atención aquí porque siempre me lo preguntan. Entonces, a la hora de exportar estos datos de VOUT, podemos hacerlo en dos formatos. En este formato polar o en el formato cartesiano. Como estamos hablando en corriente alterna, tenemos un tema ahí a la hora de exportar estas curvas que pues es un poco, no podemos exportar el programa justo esta que estoy viendo, sino una muy similar. Entonces, en la guía dice que exporten esta. Si ustedes lean esta, voy a grabarla aquí en el escritorio. RC1. Ok. Así, yo la exporté con la opción de cartesiano y real. Entonces, cuando van aquí al bloc de notas, van a tener tres columnas. Van a tener la primera columna, que es la frecuencia, el eje X. Van a tener la segunda columna, que es la parte real. Y van a tener la tercera columna, que es la parte imaginaria. Y como lo que yo quiero es la magnitud total, para los que han llevado cálculo 2, que me imagino que todos, recuerden que la magnitud total sería igual a la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado.
Es decir, este al cuadrado más este al cuadrado y la raíz. Si hacen eso, ese valor final es exactamente el valor que deben graficar. Es exactamente lo que va en el eje Y. ¿Queda claro eso? Entonces, hay que hacerle un comandito en Excel, nada más, de decir que el siguiente columna va a ser este al cuadrado más este al cuadrado en raíz y arrastrarlo hacia todos los datos que tiene. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Queda claro eso? Profe, Sí, en el eje Y. exacto. Este valor que les va a dar final va a ser el dato correspondiente al eje Y. Y esta frecuencia aquí es el eje X. ¿Se acuerda que en X graficamos frecuencia y en Y graficaríamos el V out? Nada más que el programa no nos da la magnitud total, sino nos da su parte real e imaginaria. Entonces hay que sacar la magnitud total. Listo, profe, gracias. Ok, genial. Si ustedes grafican esto en el eje X y la magnitud de estos dos valores en el eje Y, con esta fórmula que les dije, por aquello, van a obtener exactamente esta misma curva, que fue la que nos demuestra que el circuito RC en frecuencia sirve como un filtro pasa altos, deja pasar altas frecuencias. ¿Cuáles frecuencias deja pasar? Todas las que sean mayores a la frecuencia de corte. Ya les enseñé cómo sacar la frecuencia de corte de un circuito RC. Ahora vamos a ver el circuito RL. Cuando hacemos esto, ya habremos terminado la primera parte. La segunda parte es nada más y nada menos que cambiar este capacitor por un inductor. Ahí, por un inductor y obviamente hay que cambiar un poco los valores. Hay que poner, aquí viene, creo que este no viene figura, pero sí vienen los valores. Hay que poner una resistencia de 2 kilo ohms y hay que poner una inductancia de 840 microhenrios y una F que se coló ahí. Listo, es lo único que hay que cambiar. Entonces nos vamos a leer el Let Spice, ponemos 840 milihenrios y aquí ponemos 2K. Y los formatos de simulación es lo mismo. Entonces le damos Run. Vean que otra vez eje X es frecuencia. Y cuando adicionamos, tenemos Vout. Voy a quitar la fase y voy a poner esto en lineal para que puedan verlo en volts. Entonces vean que este comportamiento fue totalmente al revés al anterior. Este más bien las bajas frecuencias las deja pasar y ya vean que las altas frecuencias casi no llega nada de la señal a la salida. Una vez más, esta forma de la curva o la frecuencia de corte de este circuito va a depender puramente de los valores de R y de L. Ahí se los dejaré para que ustedes investiguen cómo se calcula la frecuencia de corte en un circuito RL. Es muy simple, ya lo verán. Es una fórmula también. Se encuentra en Google, solo para que investiguen un poquito más. Y una vez más, pues lo mismo que les mostraba, sirve para filtrar señales. Ya sabemos que si cualquier señal que entre a este circuito y que sea de una frecuencia muy alta, no va a pasar a la resistencia. ¿Para qué me puede servir eso? Por ejemplo, cuando a veces tenemos una señal de ruido de muy alta frecuencia. Si tenemos una señal de ruido, nos interfiere con lo que estamos haciendo en nuestro circuito, le ponemos un filtro y ya eliminaremos el ruido. Eso se suele utilizar mucho en instrumentos. Todo esto, que el pedal de la guitarra y que distorsionan el sonido, mucho de esos son filtros, nada más. Filtros electrónicos que modifican las frecuencias para que unas pasen con más fuerza que otras. Entonces, así el sonido pues se vuelve, no sé, más psicodélico, lo que quiera. En fin, tienen esta curva, le dan file, export data text, lo ponen en cartesiano, exportan un out y listo, ya tienen esta gráfica. Igual hay que hacer el mismo truco de sacar la magnitud y demás. Ya se los enseñé. Nos falta solo ver el último circuito, que es el circuito RLC. Entonces voy a quitar un toque de esto de aquí para hacerlo un poquito más decente.
Y los valores que tengo que utilizar en el RLC es 0.33 micros, 840 milis y 1K. Y listo, puedo utilizar la misma simulación. Le doy Run. Otra vez, reviso el eje X es frecuencia. Solo que esta vez no le puse el V-out. Vamos a poner justo aquí porque siempre quiero ver la caída de tensión, el voltaje o como le quieran llamar, en la resistencia. Traces, agrego V-out, quito el plot, cambio esto a lineal y vean la forma que tiene, justo como se las había mostrado. ¿Por qué? Porque este es un circuito, pasa bandas, hay una banda de frecuencias que deja pasar. Si lo ven, si llega una frecuencia, por ejemplo, de 10 Hz, vean que no llega casi nada a la resistencia. Una como de ya 30 Hz, 40 Hz, perdón, no pasa nada. Pero vean que ya señales que estén en este rango, sí pasa bastante señal. Y de hecho hay una frecuencia muy específica que se llama la frecuencia de resonancia, que es justo la frecuencia a la cual tenemos el valor máximo. Es solo una. Y ese valor, esa frecuencia de resonancia W, sub 0, o en caso de F, se puede calcular como 1 sobre 2pi raíz de L por C. Ahí sí va la raíz. Si yo hago este cálculo para este circuito en específico, tendría L son 840 exponencial menos 3 por 0.33 exponencial menos 6. Me da una frecuencia aproximadamente de 302 Hz, que si lo ven desde la gráfica, como es una escala logarítmica, ven que aquí está 100, aquí está 200 y aquí está 300. Es decir, apenas un poquito después de 300 está el valor máximo, que es de pues justo lo que la teoría nos dice, ¿verdad? Física no se equivoca. Y este circuito pues sirve para filtrar una banda de señales o depende cómo hagamos ese filtro, podríamos filtrar más específico una señal. Eso dependería pues de los valores que yo le pongo aquí. Esta es ya la gráfica que tienen que exportar. Le dan File, Export Data as Text, la exportan igual, cartesiano real y hacen otra vez el mismo truco que les enseñé de la magnitud. Solo nota importante, vean que esa frecuencia de resonancia dependía de L y de C. Es decir, que ese valor de frecuencia puedo variarlo variando estos valores de aquí, ya sea este inductor, este capacitor. Es algo muy similar a lo que sucede en el radio cuando yo pues me acerco al radio del automóvil y giro la perilla. Cuando giro la perilla, lo que hago es hacer que un capacitor cambie su capacitancia. Por ejemplo, a otro valor. Si yo lo cambiara a otro valor, vean que esa gráfica se movería. Es decir, ahora la frecuencia de resonancia es otra. Es decir, la señal que yo filtraría con más fuerza sería otra. Yo puedo seleccionar qué es señal filtrar, es lo mismo que hace un radio, para sintonizar pues una emisora. Y pues ese sería el laboratorio de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces, repasando los resultados, vean que en resultados lo único que tenemos que hacer es determinar cuál sería la caída de tensión en la resistencia teórica para cada valor de frecuencia. ¿De cuál valor a cuál valor? Los mismos que estamos exportando. Todos estos valores, hago una fórmula en Excel con la fórmula teórica y obtendría cuál sería la curva teórica. ¿Esa fórmula cuál es? Viene aquí en el marco teórico. En la parte de circuito RC. Aquí viene, ven, esta es para el circuito RC. VR la resistencia en términos de pues los variables del circuito. Tome en cuenta que esta fórmula aquí es frecuencia angular, ¿verdad? Y aquí
están graficando en frecuencia en hertz. Entonces hay que hacerle un truco ahí, ¿verdad? Una conversión antes de meter los datos en la fórmula. Por aquello, ¿verdad? Recuerden, W es igual a 2pi por F. Entonces lo que habría que hacer aquí es nada más ponerle aquí 2pi por F. Y listo, ya la fórmula sería para frecuencia. Pero por aquello, que no se les vaya. Aquí también viene la fórmula de la caída en la resistencia, ¿verdad? Que siempre el V-out que estamos estudiando. Y vean que este es para un circuito RL. E igual, aquí es W y lo que exportan es F. Entonces, igual, una pequeña conversión. Y aquí en el circuito RLC viene la fórmula del circuito de cuál es la caída de la resistencia según pues, los valores que estemos y la frecuencia a la que estemos. Igual, el truco es convertir la frecuencia normal a frecuencia angular. Esas son la forma de obtener los valores teóricos. La idea de que pongan los valores teóricos es que hagan esa gráfica y que hagan la gráfica teórica y la gráfica experimental para que vean que, pues, al final ese es el comportamiento que tienen los circuitos. Entonces vean que dice, determine el valor teórico para cada valor de resistencia, realice una tabla que tenga los datos teóricos experimentales, así como un porcentaje de error. Esta tabla es grandísima, la pueden poner como unos anexos, bueno, como unos apéndices en realidad, y pues me muestran tal vez una tabla resumida, así pequeña. Esta es una especie de tabla con unos datos muy importantes, pum, 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 pum. La tabla completa se puede encontrar en el apéndice 1, bla, 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 solo para que lo normen. Y las gráficas, vean que realice las gráficas tanto el teórico como el experimental. Entonces, al final, para cada una de las partes hay que tener una tabla, datos teóricos y experimentales y porcentaje de error. Y una gráfica, o pueden ser dos, del V teórico y el V experimental. Que esta es la exportada y esta pues es la teórica, la fórmula. Esto mismo se repite para cada uno de los bloques, porque en todos hicimos exactamente lo mismo, ver cómo se comportaba en la frecuencia nuestro filtro. ¿Tienen alguna pregunta otra vez? Ok, entonces si ninguno tiene preguntas, los dejo para que puedan hacer el laboratorio. Vean que es muy sencillo, son 3 simulaciones y luego nada más manejar los datos. Entonces, nos vemos la otra semana. Recuerden hacer el quiz de la semana, no olviden, no se desconecten tampoco tanto, ¿verdad? Ya es hora de volver, entonces no se olviden de hacer el quiz. Y pues muchos éxitos, me escriben cualquier cosa. Profe, ¿usted Sí. podría subir la grabación de la clase anterior? Sí, claro. Está bien. Gracias. Listo. Que tenga linda tarde. Igual.